tal? Yo soy el pastor Vladi. Me da mucho gusto darles la bienvenida a otra porción de la Escritura, del Pentateuco, en este año que pues ya llevamos la segunda vuelta al sol comentando las porciones del Señor, de la Escritura, como lo ordenó el apóstol Jacobo a la iglesia y a los gentiles que iban entrando a la iglesia. Hoy vamos a hacer una oración para empezar y luego entramos en materia de una vez. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos que tú pongas la habilidad en este servidor tuyo de explicarse, de compartir, y que también exista un alumbramiento de parte tuya en cada persona que vea esta porción en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, estamos contentos de compartir con ustedes, como ya va siendo nuestra costumbre, por un segundo año. Y el año pasado, pues ya en función de esta porción que se llama Lech Lecha y que comprende desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 27, tiene mucho contenido. Yo no sé, mis planes están por hacer una vuelta más a las porciones, pero no sé si en esta porción vamos a terminar, pero iremos siguiendo la voz de Dios, iremos a terminar el otro año, me refiero. Pero bueno, hoy queremos llegar hasta el capítulo 13, avanzar un poquito más, solo partir de donde habíamos introducido esto el año pasado. El llamado de Dios a Abraham es que se fuera por él mismo y que él haría una bendición para él. Hoy vamos a explicar qué es eso de bendición. También indicamos que, y este fue el punto central del año pasado, que la tierra que le mostró no fue una tierra física, sino fue la Jerusalén celestial, las promesas, la salvación, todo aquello que tenía que ver con la eternidad, y porque el Evangelio así lo enseña. Entonces vamos a profundizar en esta idea y partimos entonces del mismo versículo. Génesis Bereshit 12:1, y dice ahí: el Señor dijo a Abraham: anda por ti, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te haré ver. Creo yo que es importante hacer una reflexión sobre el momento histórico que vive Abraham. Y es que, si recordamos la porción pasada, Noah, que quería decir descanso, ya se esperaba que él hiciera una labor de descanso, que devolviera de alguna forma la eternidad perdida a la humanidad. El papá Lamech había pensado que su hijo sería el escogido para algo, pero no fue así. Y ahora toca el turno de Abraham. Ahora, lo que yo quiero que nosotros conectemos es que Noé y Abraham convivieron juntos o compartieron mundo, voy a decirlo así, durante unos 45, 60 años. Es decir, Abraham y Noé sí se conocieron. La escritura no dice si ellos tuvieron relación, pero el hecho de que Abraham ya llevara una cierta revelación, siendo él alguien que vivió en Mesopotamia, en donde después se hizo la torre de Babel, probablemente ya sea había un peso de instrucción de parte de Noé a Abraham con respecto de lo que Dios estaba esperando. Y entonces Abraham sigue acá siendo el siguiente enlace. Ahora ya veremos qué clase de enlace, porque Abraham es vital para la humanidad, no tanto por lo que él hace, sino por lo que Dios hace con y a través de él. Entonces, solo señalar y recordar que esta tierra que él le haría ver es la Jerusalén celestial. Eso lo comentábamos el año pasado, no vamos a hacerlo este año nuevamente. Ahora, Dios le pide que se vaya o que ande por él mismo de tres cosas que funcionan como para nosotros una escuela para heredar el mundo, como una instrucción para ver cómo se hereda el mundo venidero. En primer lugar, le dijo su tierra. Esto se refiere a las costumbres del mundo que le rodea.
En segundo lugar, le dijo su parentela, o sea, su familia. Se refiere a las costumbres de su familia. Hemos de recordar que Abraham venía de una casa, de una familia de muchos dioses, de una familia idólatra, en donde el papá no hace caso a la instrucción, pero tan solo podemos o debemos ver cómo es que sucede con su sobrino Labán, cómo él ya se dedicaba a tener ídolos y ese tipo de cosas. Entonces la costumbre es la segunda cosa. Y la tercera cosa es el Beit Ab. Y esta se ha traducido, porque se lo hizo literalmente como la casa paterna, la casa del padre. Pero un Beit en hebreo, en la proporción más amplia, se trata de una escuela religiosa o una educación religiosa. Las costumbres paganas probablemente estaban ligadas a la religión de su padre. Y Dios le está hablando de que él necesita, es decir, Abraham necesita salir y cortar con las costumbres de el mundo que le rodea, de su familia e incluso con las costumbres religiosas a las cuales él está acostumbrado. Eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham que haga. Y es precisamente lo que Abraham hace. Pero antes de hacerlo, él le da una serie de promesas. Y es lo siguiente que quiero leer con ustedes. Bereshit 12:2, Génesis 12:2. Y leemos. Y dice, y haré de ti un gentil grande. Y te bendeciré, dice la traducción normal. Yo le puse el significado de la palabra. Adoptaré, injertaré y engrandeceré tu nombre y serás un mecanismo de adopción, de inserción. Varias palabras que hay que explicar. En primer lugar, en hebreo, cuando le dice haré de ti, muchos traducen una nación grande. Las palabras que están escritas ahí es un goy, gentil, gadol, o sea, muy grande. Esta palabra goy o goim, el plural, aparece demasiadas veces en la Biblia. Lo que a mí me parece curioso es la falta de congruencia en las traducciones, porque en el Testamento de los Antiguos aparece como nación, pueblos o muchedumbres. Sin embargo, en el Testamento, de nuevo en el Evangelio, sí que aparece la traducción de gentil muchas veces. Y si solo nos mantuvieran siempre la misma traducción, nos ayudarían a entender mejor de qué se trata. Solo encontré un versículo del Testamento de los Antiguos que lo tradujo como gentil y quiero leerlo con usted y luego vamos a ver de qué se trata eso de la promesa que le hizo de ser un gran gentil. Y la razón de esto es por la carga que la palabra gentil tiene, que es como, si se lo ve desde el Israel genético, desde el judaísmo, un gentil es alguien que se puede comparar a un perro, es decir, alguien que no tiene razón de ser, ni santidad, ni merece nada. Pero si se lo ve desde el lado cristiano, un gentil es la perfecta excusa para decir nosotros no somos Israel. Y esto es totalmente incorrecto. Entonces vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1. Primero para comprobar qué quiere decir esto de goy. Y en la Biblia hebrea esto se encuentra en el 8:23. Y dice así, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar del otro lado. Y esta profecía se habló en función de Jesús. Y dice, Galilea de los gentiles. Esta es la única vez entonces que encontramos en el Testamento de los antiguos la traducción de Goy como gentil. Pero repito, aparece muchas veces en la Biblia. Y lo que esto implica es que Dios le prometió a Abraham hacerlo un gran gentil. Abraham no es ni fue la promesa
lo que se llama el primer judío, ni es el fundador de esa religión, ni es el padre del monoteísmo. El padre del monoteísmo es Dios. La idea del monoteísmo es Dios porque Él es el único Dios y Él fue el que ordenó: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Entonces tenemos que entender que la promesa que Dios le hizo a Abraham era que lo iba a hacer un gran goy, un gran gentil. Y eso ni descalifica a los que no son de heredad genética de Abraham, ni solamente se convierte en algo que es solo para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir gentil? ¿Qué quiere decir goy? Cuando leemos e indagamos en el término, nos damos cuenta que, son las personas que no tienen un origen en común. No tienen como una estructura, no tienen una identidad, es lo que debo decir, quizás es la palabra más correcta. Dios le prometió a Abraham que su semilla sería una muchedumbre, un gentil, muchos gentiles, que iban a venir de distintas identidades, de distintas naciones, de distintos países. No le prometió tan solo hacer una genética de él, sino le prometió que su descendencia iba a incluir muchos pueblos. Y cuando nosotros leamos el Evangelio dentro de unos momentos nos vamos a dar cuenta muy bien por qué. La otra palabra que se traduce allí en la Escritura como pueblo es la palabra Am. Pero la palabra Am, primero no aparece acá. Sin embargo, muchas veces cuando se habla de Israel ya aparece Am. Esta palabra sí que designa a un grupo de personas con una identidad. Por ejemplo, Am Israel, el pueblo de Israel. Pero no piense usted en el Estado de Israel. No me refiero a eso. Me refiero al pueblo bíblico de Israel, que tiene la identidad en la Escritura, la Torá del Señor primero que nada, y en segundo, el testimonio, como le dice también Isaías. Y el testimonio de la Escritura es Jesús. Entonces, esas dos cosas, la Torá y Jesús, nos dan la identidad de ser el pueblo de Israel. Esto para comentar lo del gran gentil. Pero la segunda cosa que quiero comentar entonces es qué significa la palabra te bendeciré. Bendecir, que es baraj, el verbo, baraj es el bendijo, berajá es bendición. Esta palabra, este verbo viene de la palabra rodilla. Y era el mecanismo de inserción en estos pueblos en donde había muchas migraciones, había la necesidad de integrarse a un pueblo. Había hambre y entonces había que irse a otro lado, y para ser parte de ese pueblo, pues tenían o que pelear o que asimilarse amigablemente. Y algunos pueblos empiezan a engrandecerse. Es como crecían los pueblos, como se formaron los imperios en la Edad Antigua. Era que por medio de convenios ellos crecían y empezaban a tomar una identidad. Esto era injertarse a ese pueblo. Por eso es que la palabra bendición también tiene que ver con incremento. Pero el mecanismo de bendición era colocar a las personas sobre las rodillas y de las personas que adoptaban, que fue, si usted recordará, lo que hizo Jacob con sus nietos cuando los adopta. Entonces, cuando él le dice a Abraham que sería bendición, o que lo iba a bendecir, en primer lugar, quiere decir que lo va a adoptar, que lo va a tomar para sí mismo, que lo que hacían los pueblos para ser más grandes y para juntar más personas, él ahora, Dios mismo, lo iba a hacer con él. Y esto era o es congruente especialmente con la tierra que le iba a mostrar él, con la salvación, con las promesas. La Escritura es mucho más amplia de lo que nos imaginamos, y aquí está precisamente un caso en donde podemos corroborar eso. Pero cuando le dice que sería bendición, que es la palabra que nos falta todavía de explicar, se refiere a que Abraham iba a ser un mecanismo de inserción. O sea, que
todos los que Dios llamaría para unirse a ese gentil grande y luego a que llegaría a ser el pueblo de Israel, todos los que Dios llamaría serían llamados de la misma manera como Abraham lo fue. ¿Y cómo lo fue Abraham? ¿Cómo fue Abraham llamado? Fue llamado por la gracia de Dios. No fue llamado por ningún mérito, no fue llamado porque descubrió el monoteísmo, no fue llamado porque era un hombre excepcional, aunque seguramente lo era, sino fue llamado por gracia. El mecanismo de inserción es la gracia. Vamos explicando esto entonces y ahora llegamos al versículo 3. Y dice allí, y bendeciré, es decir, e injertaré a los que te hayan injertado a ti. O sea, a los que reciban el modelo como tú lo recibiste. Y a los que te maldijeren, y ahí la palabra que usa es yo traduje disminuyan tu honra, ya explicaremos. Luego dice, maldeciré, es decir, desconectaré. Y en ti serán adoptadas, benditas, injertadas, cualquiera de las familias de la tierra. Y este versículo y los cambios que hemos hecho, que son explicativos, deben de, vale la redundancia, explicarse. Así que vamos a ver. En primer lugar, vemos que lo que Dios está señalando es que Él injertaría a los que han injertado, así como el modelo de Abraham, es decir, ser llamados por gracia, pero también a los que estuvieran dispuestos a exhibir esa gracia, que es precisamente el resultado de la educación de Dios. Es decir, Dios llamaba, y así como había llamado a Abraham, Él entonces ahora iba a adoptar a las personas de la misma manera. Y luego señalamos que en castellano traducen maldeciré. Maldeciré, en donde dice, e injertaré a los que te han injertado y a los que te maldijeren, maldeciré, dice. Son dos palabras distintas. Para empezar, son dos palabras distintas. Pero un poquito de esto quiero explicar. En castellano estamos acostumbrados a que una maldición, por ejemplo, llamarle a alguien maldito, es un insulto muy grande para nosotros. Y que esta maldición es como una especie de conjuro mágico que hace que a la persona le vaya mal o que no pueda levantar cabeza. Y máxime si se lleva a un brujo a maldecir, es complicado. Sin embargo, esta interpretación viene del latín que es maldecir, maldicere. O sea, decir mal, pues hablar mal. Sin embargo, la Biblia no tiene eso en mente cuando coloca estas palabras acá, sino que los conceptos que se traducen como maldición en la Biblia son dos. En primero es el concepto de klala. Y esta klala quiere decir se disminuye la honra, se le hace más pequeño, se le roba peso, se le roba influencia. Y entonces aquí está diciendo, y a los que los tomen de menos, los hagan de menos, esa es la primera palabra. No es maldecir, a los que les reduzcan la honra, luego dice a estos, y usa la segunda palabra, me'era. Y me'era es desconectar, es desterrar, es quitar. Entonces Dios lo que está prometiéndole a Abraham allí es que cuando alguien tomara el modelo de Dios de ser salvo por gracia, pues, creo yo estoy expresándome mal, cuando Dios mostrara su gracia sobre las personas y los injertara, a estas personas tomarían el modelo de Abraham. Esa es la primera parte. Eso es, al que te bendiga, bendeciré. Eso es lo que quiere decir esto. Pero a los que le menospreciaran este modelo, a los que menospreciaran la gracia, Dios los iba a desconectar. Y es allí como llegamos a la parte final de este versículo, en donde dice, y serán entonces en ti benditas, dice, adoptadas, ya sabemos que ahora es adoptada o injertada. Y los textos dicen, todas las familias de la tierra. Ahora esto representa un gran reto y un problema. Porque si esto fuera así, Abraham sería el mecanismo de injerción
para todo el mundo, y no habría necesidad de que viniera Jesús, porque todos serían salvos. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. La palabra absoluta todo o toda en hebreo es kol, pero también tiene otra traducción, kol, y la traducción es cualquiera. Cualquiera puede traducirse ya sea como todos o cualquiera. Perdón, kol puede traducirse como todos o como cualquiera. Esto es importante en hacer. Entonces, no es que todas las familias de la tierra van a ser salvas, sino que cualquier familia puede ser salva. No será una cuestión de genética, que precisamente fue lo que pasó en el primer siglo, en donde se está exigiendo que, sobre todo cuando leemos Gálatas, ya vamos a leer un poquito de Gálatas, pero cuando se leía Gálatas, el problema de Gálatas era que los judeanos que quedaron ahí, descendientes de los fariseos, están exigiendo un mandamiento para judaizar a las personas, y era el rito judío no bíblico de la circuncisión. Hay un mandamiento bíblico de circuncisión, pero ellos no estaban exigiendo esto. Ellos estaban exigiendo la conversión al fariseísmo por medio de la circuncisión. Y estos temas los hemos desarrollado ya en Gálatas. Entonces, lo que Dios está diciendo acá, y ya lo veremos, es que cualquier familia, y ahí entramos nosotros, que no tenemos un ápice de genética del Medio Oriente, o tal vez sí lo tengamos, pero que sepamos que no es por eso, que la salvación no viene por eso, sino que Dios está hablando de que en cualquier nación de la tierra Él puede llamar y salvar personas. Y si lo empezamos a leer así, nos vamos a dar cuenta que la Torah no pelea con el Evangelio, que es el que después nos explica en mejor forma este mensaje. Sigamos la lectura y vamos a leerlo así. Dice el versículo 4. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a toda su hacienda que habían ganado, y las personas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Vital versículo, y quiero explicar. Y se dejó ver el Señor a Abraham. Este es un ifal, y por lo tanto lo interpretamos de esa manera. Ahí no dice y vio a Abraham, no, el Señor se dejó ver. Es decir, hubo una representación visible de Dios. No es que el Señor hubiera bajado y estuviera en la parte de Abraham, sino Dios mandó un mensajero, mandó un ángel o una representación, y Abraham lo pudo ver. Y le dijo, a o para, diagonal por, ya veremos por qué coloqué esto aquí, por tu simiente daré esta tierra. Y edificó un altar ahí al Señor que se le había aparecido. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Este verso es muy importante y vamos a explicarlo entonces. Abraham ya está en Canaán. Este es un dato muy importante. Esto hace entonces que también conectemos que en el 12.1 no está hablando de la tierra de Canaán, está hablando de la Jerusalén celestial. O sea, el versículo 7 no está hablando porque él ya está ahí, ya ha visto. Y le recuerda la tierra del versículo 1. Y luego es donde nos encontramos con dos opciones. En primer lugar, y estoy comentando el versículo 7, si decimos que el Señor se dejó ver a Abraham y le dijo, o para tu descendencia daré esta tierra, entonces lo que tenemos que entender es que sí se refería a la tierra de Canaán, porque hay una preposición ahí que es la preposición lamet, y la preposición lamet se puede traducir de dos formas, a
o para, ¿verdad? Esa es la primera forma. O bien por, como en función de, por causa de tu descendencia. Por eso yo se lo había colocado en paréntesis y ya vamos a regresar a ver cuál es la traducción correcta. Si es para su semilla, entonces definitivamente que sí es una cuestión genética. Él estaría hablando de que su descendencia estaría recibiendo la tierra física y ese es el punto importante. Pero esta es la razón por la cual nosotros decimos, bueno, esta es una de ellas, que el Evangelio es la revelación de la Torah. Porque podríamos interpretarlo por tu simiente, no a tu simiente, sino por tu simiente, y el mensaje cambia. Y ya va a ver usted diametralmente cómo cambia. Y estaríamos interpretando lo correcto. Entonces la interpretación aquí queda ambigua. Históricamente en el segundo templo se lo vio como para tu descendencia, y por eso es que si alguien quería ser salvo se tenía que hacer un judiano de religión. Si alguien quería heredar las promesas de Dios, tenía un proceso de conversión. Ya lo vemos en el Evangelio cuando Jesús le dice que hacen un montón de cosas, mueven cielo y tierra para ser los hijos del infierno. Eso dice Jesús. Y es que el proceso de conversión hacia la fe farisea, que es la que lo predicaba, era muy engorroso. Hasta el día de hoy es muy engorroso. Una de las cosas que, si usted se quiere convertir al judaísmo, lo podrían hacer, si usted es hombre, es que lo podrían hacer sus necesidades sobre el Nuevo Testamento. Es decir, lo pondrían a que usted expulsara líquidos corporales suyos sobre el Nuevo Testamento. Y espero que me esté explicando a qué me refiero, porque es algo muy desagradable. Pero repito, si fuera así, entonces tienen razón. Sin embargo, el Evangelio viene a enseñarnos que esto no es tan así. Viene a traernos luz y nos viene a dar la verdadera interpretación de la Torah. Y por eso es que siempre cuando hago esta reflexión me acuerdo que es muy lamentable que en muchos lugares se tome el Evangelio para anular la Torah. No era esa la intención. La intención de Pablo jamás fue contradecir la Escritura. La intención de Pablo era darle la correcta traducción, que fue precisamente lo que el movimiento de Jesús vino a hacer. Cuando a Jesús le preguntan de la ley, él dice, yo no la vine a quitar. Él dice, la vine a hacer plena, o sea, vino a enseñar. Y por eso, uno de sus mejores discípulos, Pablo, me refiero a Jesús, es quien nos ha dejado una lección por demás contundente. Y hoy vamos a ver una de estas en el Evangelio, que repito, es la interpretación correcta de la Torah. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y ahí dice así: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Hasta ahí estamos claros. No dice y a las simientes, porque el versículo que leímos en Génesis no habla de muchas simientes, solo de una, como de muchos dice, sino como de uno, y a tu simiente. Y pon atención, aquí dice, la cual es el Mesías. La simiente de Abraham, el nombre bíblico que se le da, es Mesías, Cristo, o sea, Jesús. Según esto, cuando nosotros vemos que Abraham le da una promesa para su simiente, más que para, es por causa de esa simiente, porque esa simiente es el Mesías. Y lo que esto implica es que iba a haber un pueblo de Israel, iba a haber un descendiente. En primer lugar, para Abraham iba a haber un descendiente, que fue Isaac. Para Isaac iba a haber un descendiente, que fue Jacob. Para Jacob iba a haber 12 descendientes, que fueron los patriarcas. Que iba a haber un pueblo que iba a estar en Egipto, que iba a salir de Egipto, que iba a llegar a la tierra de Israel, donde estas promesas fueron dadas. Y que tendría que heredar la tierra ahí, porque un día, o sea, la razón de ello era un día iba a venir Jesús. Toda la Biblia está señalando a Jesús. Toda la Biblia está señalando al evento del siglo I del nacimiento de Jesús. Y porque Jesús iba a existir, todo lo demás había que
que vivirlo, había que pasarlo. David existió porque iba a venir Jesús. Samuel, los profetas, todo mundo en la Biblia existió porque iba a venir Jesús. La tierra ahora sí, la tierra física que les dieron, se las dieron porque iba a venir Jesús. Aunque la promesa fuera mucho más allá de la tierra física, esta tenía que existir porque iba a venir Jesús. La simiente de Abraham es del Mesías. Y por eso es que decimos la palabra zera, que quiere decir semilla, se refiere a Jesús. Cada vez que usted vea, y lamentable, muchas Biblias traducen descendencia. No es descendencia. La palabra zera es simiente y se refiere a Jesús según el Evangelio nos lo está enseñando. Seguimos leyendo Gálatas. Versículo 26. Porque todos, dice aquí, sois hijos de Dios por la fidelidad del Mesías Jesús. Ya él mismo empezará a relativizar qué quiere decir ser hijo de Dios. Pero lo que leemos acá es que llegamos a este nivel por la fidelidad, por la injerción, por la inserción, por la adopción. Eso es la palabra fidelidad de Dios. Dios actúa por gracia y esa gracia tiene una personificación en Cristo Jesús. Cada vez que usted vea la palabra fe en el Evangelio de Mateo, Apocalipsis, nada tiene que ver con su capacidad de creer y todo tiene que ver con el atributo divino de otorgar gracia para nosotros. Veamos el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Y esto es la conversión. Esta es la conversión. Y por ende, como nos convertimos, como hay un procedimiento, lo enseñaba este domingo que pasó en la iglesia, como hay un llamado, es decir, una escogencia, un llamado, una educación, entonces llegamos a ser hijos. Por lo tanto, el versículo 28 sigue enseñando, no hay aquí judío. Ya no se trata de genética, ni griego, ni judío ni griego. Y aquí menciona a dos civilizaciones antiguas muy importantes. Los judíos, ahora no estoy hablando de religión, sino de genética, importantes, porque ellos son los guardianes de la escritura, de la unicidad de Dios. Y tenían una cosmovisión de ellos, de que ellos eran los llamados y los demás eran rechazados. Los griegos tenían asimismo una especie de superioridad en su forma de ver la vida con respecto de los demás. Ellos se conocían como griegos y el que no fuera griego o no hablara griego le llamaban bárbaro, porque su filosofía estaba por encima de todo. Entonces aquí empezamos a ver que ya no es entonces por genética. Luego dice, ya no hay esclavo ni libre, no es posición social. Esta Biblia traduce, no hay macho ni hembra, varón ni hembra, porque ustedes todos son uno en Cristo Jesús. ¿Y qué estamos diciendo? Que es por fidelidad, que es por escogencia. Y por lo tanto no puede ser a tu simiente dar esta tierra, sino que ellos tuvieron la oportunidad de vivir ahí, de estar ahí. De hecho, tienen el derecho de estar ahí, pero es por causa del Mesías, es por causa de la simiente. Y lo que recordamos es lo que ya dijimos, no todas las familias de la tierra serán injertadas o bendecidas. No, cualquiera de las familias de la tierra, porque ya no se trata de una cuestión genética. Veamos la estocada final en el versículo 29. Y si ustedes son del Mesías, mire esto, indefectiblemente, ciertamente, la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos. Si somos de Jesús, si hemos sido llamados de Jesús, entonces somos de la simiente. ¿Quién es la simiente? Es Jesús.
Por lo tanto, también esa promesa que le hizo Abraham es para nosotros. Se confirma lo que leíamos en Génesis cuando veíamos que Abraham iba a ser el mecanismo de inserción. Esto es maravilloso. Por lo tanto, la correcta interpretación del versículo 7 es la siguiente y vamos a leerla. Dice ahí, se dejó ver, Génesis 12:7, el Señor a Abraham y le dijo, por tu simiente, y yo puse entre paréntesis, según la verdadera interpretación, la cual es el Mesías, daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Señor que le había aparecido. El punto final de esta promesa era la tierra prometida, la Jerusalén celestial, la que va a venir. Pero todo tendría que pasar para que el que iba a causar que la salvación, que la ciudad eterna, la nueva Jerusalén viniera, era el Mesías. Y hace 2000 años él tenía que venir y había que haber un pueblo, tenía que haber un pueblo, tenía que haber una tierra física, él tenía que morir. Todo fue en función del Mesías. Y un punto más a conectar es que si hemos sido rescatados por Jesús, nosotros somos la simiente de Abraham. Usted no tiene nada que envidiarle a ninguna raza, a ninguna religión. Si usted es un creyente en el Mesías Jesús, usted es la simiente de Abraham. Eso es lo que la Biblia ha dicho. Eso trasciende lo físico, trasciende lo genético, trasciende la posición social, como ya leímos. Y por ello decimos, el Evangelio explica entonces la Torá de una mejor forma para que la entendamos. Y Dios bendiga a Pablo, que mucho de esto se lo debemos a él. Vamos a obviar dos historias y nos vamos a adelantar al capítulo 13. La primera es la historia de Abraham y Sarai descendiendo a Egipto y todo lo que ahí ocurrió. Y la segunda es la separación de Lot. Y entonces nos adelantamos hasta el versículo 14 y dice así. Y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás, hacia el Aquilón. Esto es el sur, según entiendo. Y al mediodía, perdón, el Aquilón es el norte, al mediodía, al oriente y al occidente. El mediodía aquí sería el sur. Estaríamos tentados a interpretar esto como puntos cardinales. Pero yo quiero que usted se sitúe. Abraham está en un lugar, no sabemos dónde, suponemos que puede ser en alto, alguna montaña. Sin embargo, aún así decimos que su visual sería muy limitada. Para que Dios le estuviera demostrando esa tierra, él tendría que estar en un dron viendo los puntos cardinales. Sin embargo, la palabra que se traduce como oriente es la palabra kedemá, que también quiere decir eternidad. O sea, donde Dios había plantado su jardín. Lo más probable es que Abraham estaba teniendo una revelación de la Nueva Jerusalén, de la que habla Apocalipsis. Esto es a lo que se refiere. El versículo 15 dice lo siguiente, porque toda la tierra que tú ves, o sea, la Jerusalén celestial, la daré a ti y por tu simiente para siempre. Y cuando somos honestos, vamos a ver que esto no se dio en ese momento. La tierra no fue de ellos. La tierra hubo mucho tiempo que no fue de ellos. Por lo tanto, confirmamos que tampoco se habla de los descendientes fijos de Israel, sino que está hablando de Jesús y de que por causa de él nos iban a dar la Nueva Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio en Gálatas 4:25, cuando leemos, porque Agar o Sinaí, refiriéndose a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén terrenal, al movimiento fariseo, el que hoy en día muy fácilmente es el movimiento rabínico. Dice, porque esta persona Agar, que es la esclava, dice,
corresponde a la que ahora es Jerusalén. O sea, hay otra Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud? Porque el que no tiene al Mesías está en esclavitud. Está escrito, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba, o sea, la otra, de la que estaba hablando Dios con Abraham, la que Abraham estaba viendo, libre es. Y esta es la madre de todos nosotros. El Evangelio nos lo aclara, nos pinta una foto más amplia, nos habla de Jesús y no nos excluye. Por mucho que a la Torá le hayan querido poner un paradigma de exclusión, no es así. Estaba dicho desde Génesis. El Evangelio solo estaba explicando qué es lo que estaba dicho desde Génesis. Vamos al 16, ya preparándonos para terminar. Dice ahí, pondré tu simiente como el polvo de la tierra. Si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Y aquí podemos entender cuál es la simiente. Tendríamos la tentación de pensar que se refiere nuevamente a los descendientes físicos, pero no. Lo leímos en Gálatas, que si nosotros somos de Cristo, del Mesías, también somos simiente de Abraham. Entonces, ¿por qué es incontable? Porque hoy en el mundo habemos millones de personas que Dios ha llamado por medio de Jesús, que los creemos. Hay gente que son descendientes físicos de Abraham. Los hay en Israel, los hay en países que se persiguen. Los hay en Guatemala, los hay en todo el mundo. La simiente de Abraham, por medio de Jesús, sí que se ha extendido por toda la tierra. Que no se puede contar. Hay estimaciones nada más, ¿verdad? Y algunos exageran los números y dicen, somos 2.000 millones de personas, pero yo no sé si todos son creyentes en Cristo Jesús y son llamados. Pero lo que sí podemos decir es que no sabemos. Somos incontables. Esto es lo que Gálatas está enseñando, y para aterrizar la porción hoy regresamos a Bereshit, Génesis 13:17. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. Ahora sí está hablando de la tierra física, y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Y se asentó Abraham su tienda, y vino y moró en el alcornacal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó un altar al Señor. Y el resto es historia, lo hemos vivido, lo conocemos. A nuestro buen Dios toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dejar esta porción este año acá. Continuamos con Lech Lechag el próximo año. Pero también quiero dejar en su corazón la siguiente porción, para que siempre aconsejamos que se puedan leer antes de que lo estudiemos. La siguiente porción se llama Vayera y empieza en el 18.1 y va hasta el 22.4. Vamos a terminar este tiempo, no sin antes recordarle que en YouTube tenemos un canal, Visión de Femisco, youtube.com/Visión de Femisco. Tenemos un canal que usted puede consultar, ser edificado con muchos otros temas que tienen esta cosmovisión de la Biblia como solo una parte. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.